hacemos lío, puede ser. Pero ¿saben qué? Es hacemos. Ahora viene la parte donde ella llora, decía mi hermano cuando termina la película, no, ahí está la parte más difícil, la presentación del conductor. Y bueno, hace un tiempo lo escuchaba siempre, cada día, ¿no? Cada mañana, cada momento de la tarde, uno se libera, escucha Moreno. Y una de las cosas más lindas que nos pasa, escuchar a Moreno, es esto de que somos cultores del conocimiento. Por eso, como decimos Chingolbe, ¿no? La chota es casualidad. Estudiamos. Y como somos hombres de estudio, reconocemos de compañeros que hay que estudiar. Y cuando se estudia, se sabe lo que va a pasar. No es producto de la casualidad. Está bien lejos de ser producto de la casualidad. Y como está lejos de ser producto de la casualidad, lo que dice el compañero, vamos a volver a Malvinas. No cabe ninguna duda que vamos a volver a Malvinas. Y vamos a volver una plaza que se llama Juan Domingo Perón. Así que conductor, la agrupación, gracias a las niñas, gracias compañeros, un amigo muy especial. Patricio se hizo una síntesis del mundo y cómo va el hecho económico de la Argentina. Así que podemos ir a reflexionar un ratito sobre lo que nos está aconteciendo y cuáles son los pasos a seguir, y especialmente por una estructura que ustedes han armado, que es esta agrupación que está corriendo. Sobre el hecho económico, la semana, porque la semana pasada se va a ir complejizando, no hay ninguna posibilidad que eso no acontezca. Y el desenlace de esto, nosotros deseamos que sea dentro de la ley y el orden, para depender naturalmente de las decisiones que haya en el gobierno. No es cierto que puede contener el dólar subiendo la tasa de interés, hay un límite para eso. La tasa, si seca demasiado la tasa de interés va a tender infinito, y si tiende a infinito no hay costos y por tanto no hay precio, y ahí hay un tema muy serio con la ley de los. Somos una sociedad urbana y satisfacemos nuestras necesidades en la medida en que podemos acceder a lo que es el servicio, que es la verdad de la economía. Lo demás la verdad de la economía es que haya bienes y servicios al servicio de la mayor cantidad de familias. La sociedad acepta que haya una cantidad de pobres que le echan la culpa a ellos, los pobres, pero la mayoría que accede a los bienes y servicios, y ahí funciona el sistema. Cuando la mayoría no accede a los bienes y servicios, hay que procurar que ahí sea lo que no es este lío propio. Eso no lo podemos saber, depende del gobierno y de las decisiones que vayan tomando. Ahora, no abunda la inteligencia, bien, son muchachos bastante ignorantes, así que no podemos no pensar que algunas de estas cosas pueden pasar. En ese esquema, repito lo que dijimos varias veces, que suele decir otra, en el momento de no saber qué hacer, es mejor no hacerlo.
en el momento de no saber qué hacer, nos quedamos quietos. Y en algún momento van a llegar las instituciones necesarias. Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos qué hacer y hagamos. Porque ahí es donde desordenamos. Nosotros no somos ninguna estructura vertical, no estamos en la institución, tipo malones, digamos. Pero hay momentos en que es necesario que prive la prudencia y que hay que contar las tareas. Entonces, todos nuestros compañeros sabrán que en algún momento nos comunicaremos y llegarán las instituciones de caso. Si no empezamos a andar como bolas sin manija, eso no nos va a servir. Para todos los compañeros de lío de todo el país. Con respecto a la producción de lío, en el último plenario tuvimos en Humana y Esmeralda, quedamos que la necesitábamos para realizar Santa Fe. Lo hizo muy bien, el partido, lo reconocen los compañeros, el militar, ahora la vamos a necesitar para construir Córdoba, distrito muy difícil también, porque Santa Fe necesita mirar la que hemos hecho. Santa Fe, gobierno armado, el partido, la verdad que nos costó enormemente, no sé cómo conforman una provincia. Pero bueno, ahora lo trajeron a Di María y ahora ya porque trae a Messi, es un problema de una Rusia. Es simplemente por. Pero lo pudiste hacer, así que muchas gracias. Pablo siguió ahora vamos a tener otro distrito relevante como Córdoba, y yo entiendo que antes del fin de año vamos a tener terminados los corrientes, elecciones, ahí para que tomemos la duda de los hechos. Nuestras compañeras siguen en el partido, es la presidenta del partido, que es la segunda candidata a senadora de la provincia. La oportunidad de ser senadora, eligieron. Primero es un empresario, segunda una compañera del principio de valores, tercero es un frente innovador. Y hay sobre 5 senadores, las encuestas van diciendo que vamos a poner el piso de los senadores, así que es un hecho sorprendente para todos nosotros. Imaginamos más senadores, no le ponen tanto bronce como acá los senadores, pero no dejan de ser senadores. Y es una compañera de territorio que simplemente hace trabajo social, pero en la medida en que se articuló y ese trabajo que nosotros hacemos redunda en cada uno de los militantes del principio de valores a lo largo del país, se reconoció y ahí la cosa. La compañera Lidia también tiene un destino de conducción en nuestro partido en la capital federal. Para el diseño que vamos a hacer, con los compañeros, así que tendrá que aprender a que Dios es una partecita y que tiene que apadrinar y pensar en el conjunto, que es el principio privado de la capital. Si no, un lío. Todo esto es un proceso de crecimiento. Cuando tenés un hijo es muy fácil, cuando tenés 2 ya a quien querés más, y cuando tenés 5, bueno. Entonces, cuando tenés más, se hace la combinación. Pero estamos en ese proceso, claro, conozco mucho los de arriba. Bueno, son poquitos, ahí se tiene que ocupar de. Todavía estamos en ese estadio intermedio, donde no tenés que pensar a quién querés más, pero tampoco somos uno que entonces hay que empezar a pensar en conjunto del proceso de crecimiento y de traspasamiento generacional que se va dando, que es necesario. Ayer de esto estuvimos hablando también en el Partido Justicialista,
presentando un libro de economía que se llama Conduciendo el Capital. Me parece un ejercicio muy especial presentar un libro que se llama Conduciendo el Capital, pero hacia nuestro desafío. No era sencillo. No podemos conducir nuestra casa. Era un desafío y había que incorporar lo distinto, sino en la secta que había hablaba. Y cómo vamos encontrando los mínimos comunes denominadores para que entre todos vayamos construyendo un proyecto colectivo, porque las etapas van cambiando. Primero era necesario dejar el piloto prendido, ya se va haciendo llamarada, y ahora nos toca la responsabilidad de gobernar. Aquí no tiene importancia. Las ideas, si son correctas, son del viento. Viento también nos lleva a nosotros a muchas decisiones individuales. Por tanto, lo de media va a ser empezar a reflexionar en el temor y toda la estructura del principio de valores de capital que existe en el electoral, pero que la tenemos que hacer crecer también y revisar en el marco del movimiento peronista y de la República Federal. Pero ya se tomamos posicionamientos, estamos claros. Hay otra estructura de pensamiento. Y bueno, es el desafío. Mientras hacemos Córdoba, y creo que Córdoba es un proceso logístico más complicado. No por nosotros, sino porque las circunstancias y es histórico. Así que ahí es lo que va a pasar en los próximos meses. Obviamente hay grupos que también van a ser promocionados y empezamos el proceso de traspasamiento. En este proceso de traspasamiento, la semana que acaba de terminar fue una semana que clarificó enormemente la política. Esa suelta, algunos habrán escuchado el programa del viernes, noche de Pimpi, de Moreno, otros no. De alguna manera lo que están reflejando los editorialistas hoy de los diarios, en el tiempo real, un muchacho, el núcleo duro del análisis tiene que ver con el surgimiento de una opción que articula como gobernadores, que es muy interesante como ejercicio para que socialicemos, que fue lo que llevó a que pudiéramos analizar a esta semana como una semana trascendente. En los análisis a veces van quedando piezas sueltas que nos parece que son casualidades que se van dando hasta que se articulan en esto. Hay dos o tres casualidades que se dieron y ustedes en el momento que se esperaban. Nos sorprendió, por ejemplo, cuando Kicillof le ganó a ambulancias a Santa Fe. Le digo, bien, Kicillof llegó a ambulancia. Como si no le falta, no hicieron falta ambulancia. En tus años hicieron falta ambulancia. O cuando de repente mandó algunas integrantes de la fuerza de la policía de la provincia a patrullar Santa Fe. O sea, se falta la matanza. Que hoy no es que hicimos una lectura. También nos sorprendió en la elección la capital algún incentivo a lo local
exagerado. ¿No? Sorprendió también algún reportaje de Clarín, el candidato de la fuerza mayoritaria en aquel momento, como indicado a nosotros, que hablaba de que quería repetir el cordobesismo en la capital, que había que hacer el porteñismo. No se entendía por qué insistía. Solo le trajo obviamente complicaciones con su propia lógica de construcción de lo que él la expresaba como construcción, que es Cristina. Por eso se le ha hundido grande. Pero bueno, estaba esto de que hay especificidades locales, que hay que entender. Nos quedaban piezas sueltas en el ejercicio. Esta semana, el jueves, el diario de nuestra circulación saca la noticia en la tapa. Cuando uno va a buscar la noticia dentro del diario, se encuentra que es un tercio de página. Muy difícil, un tercio de página de una noticia pasa a ser diario, suele pasar. Bueno, estaba claro que 5 más 1, como lo llaman ahora, en realidad son 5 gobernadores, que nunca se quieren, 5 gobernadores, completaban la figura, esto que se fue armando, que quedó incompleta, con Buenos Aires con la capital. Si esa figura se completaba con Buenos Aires con capital, ahí está el político. Ahí está el 70% del padrón. Es sencillo. No está ni mal ni bien. Digo, todo esto fue pasando y nosotros podíamos ser observadores, veíamos lo que estaba aconteciendo, pasaron otras cosas, pero las fuerzas se movieron en una dirección contundente. Es impensable que las estructuras de poder de la Argentina estén afuera de ese ámbito. De la misma manera, cuando el secretario general de la UOC, que nos habló, sí, el compañero cuando se arma la lista de la UOC, un lunes, se arma el Congreso de la UOC, no se olvide que la UOC es una unión, no es una federación. Eso significa que la persona jurídica es una sola. Es como el partido principal de la provincia de Buenos Aires. O partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Es una sola. Después cuando uno dice el presidente del partido justicialista de San, la persona jurídica es una sola. Y la firma es una sola, de lado es una sola. La unión, cuando soy unión, es el unión personal, unión, la UOC, unión, pero es una sola. La persona jurídica es una sola, los demás son delegaciones. Por lo tanto, cuando son uniones, la estructura es una unión, el Congreso es muy importante, porque ahí se cocina y ahí se resuelve. Todo lo demás manda delegados, no va, se une a la mañana y escucha que se va a elegir la lista de conducción de la UOC, lo que eso significa. Empieza que sí, que no, que me parece que va a haber otra lista, que y para el mediodía estaba armado el PRI. Queda el pulmón. Es claro, cuando se arman las cosas, llega calor, caminando, dice, bueno muchachos, mi lista es otra, se paró, dice, no, para que ahora la lista va a ser otra. Pero no, consideremos que capital para la UOC es el más importante, por eso siempre que eso Miguel Duche. No se lo imaginaba, si se lo imaginaba, no más.
¿Cómo se armó esa lista? ¿Cómo es que de un día para otro en una institución como la UOM, que es un portaaviones, de repente es como si el sindicato del compañero, dentro de 3 días nos enteramos que apareció otra construcción en el sindicato? Entonces, bueno, es imposible ahí y es imposible en la UOM. ¿De acuerdo? Incluso tu sindicato no es una unión. Al contrario, es una federación donde ahí hay más independencia porque hay personas jurídicas como comercio, personas jurídicas en capital, personas jurídicas en noroeste, personas jurídicas. Tienen hasta más autonomía, después se juntan en la federación. Cuando es unión, muchachos, y de repente, cuando uno ve la lista de la UOM y el desplazamiento de la anterior conducción, el surgimiento de FUNAC, no hay ninguna posibilidad que esa lista se haya armado si no participó el gerente de recursos humanos de Siderquisimex. No hay ninguna. Después el compañero toma su dirección, toma su lógica y su discurso, pero no hay ninguna posibilidad, porque el gerente de recursos humanos de Siderquisimex son los que articulan fuerza laboral en cada uno de los distritos. Entonces, cuando uno ve cuál es la estructura básica de esa lista, aparece Avellaneda, ahí está, aparece aquello, aparece la luz, aparece, y ahí vemos que de alguna manera las fuerzas del capital incidieron. No está ni bien ni mal, simplemente hago una descripción, por ejemplo, para entender quién articuló a los gobernadores. Todo esto que conté de la UOM y la diferencia entre la Unión y la Federación es para contar que no se pueden articular los gobernadores si hay. No es cierto que va a Chiaretti y habla con él. Muchachos, ya el poder, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Chiaretti hablando, la fecha de convención Chiaretti, una reunión extraordinaria de Chiaretti y ahora Chiaretti, muchachos, es cierto. Esto articula un proceso en la profundidad sustrato de la economía argentina. Se están moviendo, por eso está pandemia. Por eso hoy los editorialistas hacen todos hincapié en lo mismo, y que falta Buenos Aires y que falta capital. Falta ahora, no faltaba en el diseño original. No faltaba. Por eso patrullero, por eso es ambulancia, por eso mandamos policía, por eso nos decimos a los dirigentes nacionales nos pasan la General Paz, la capital federal, por eso armamos, porque terminaba la figura, era oportunidad de conveniencia. Pensar que no juegan es un error que a veces cometemos, donde la propia lógica nos lleva a pensar que somos los jugadores únicos del tablero. Entonces, siempre es necesario tener el conjunto armonizado. A veces no podemos, tenemos la información, no tenemos. Esto es un tema de extrema importancia, porque incluso empezamos a entender la figura que está faltando, que es más. No es un viejito, no está viejito. El cambio generacional sale más que entra la multigrande. Aparte, se duerme más de 8 horas por día y entonces que duerme más de 8 horas por día tiene como 20 minutos. Así que ese no se va, ese todavía le queda. Hace parte de este diseño, hasta incluso por las relaciones personales. Entonces, esto es un desemboque al plan B del fracaso de este gobierno. Ese el problema es que contiene un diseño antagónico al que nosotros tenemos. No es que hay que jugarlo, hay que jugarlo, hay que analizarlo, hay que analizarlo. ¿Puede desencadenarse en otro lugar? Puede, pero es más fácil, digamos, que poco tiene que ver
con la visión del mundo y la síntesis económica que hizo. Hay que jugar, no se puede jugar. Hay que hablar, se puede hablar, pero uno diría que están bastante alejados de eso. Esto genera que uno de los elementos que pueden ser desencadenantes del fracaso del plan A, que es Milei, lo que puede conducir en esa alianza, tenga esto como escenario exacto. Y no es poca cosa, porque suma gente de capital y suma gente de provincia. Pensar que en provincia había un problema de egos y que esto se resolvía porque había muchos egos, era distracción. Lo que hubo son diferencias de proyecto muy claros. Pensar que era un problema de quien tenía la capacidad final es no comprender esto. Cuando podemos poner las piezas en el tablero, empezamos a una discusión más interesante. Y en capital también. Por eso el que generó la conducción de un proceso, ya también algunos medios de comunicación, los últimos 2 o 3 años, de repente desaparece a pesar de que había hecho una extraordinaria elección. No es que es una mala elección. Sacar 28, son. Sin embargo, desapareció. Bueno, por eso la semana pasada es tan clara y tan interesante. Al margen de lo que pasó, hablar que la objetivación de que estos pibes no la tienen andar. Y emerge, porque tiene que dar su impronta en estas elecciones, y obviamente participa. Esto también, el otro elemento que nos había quedado aislado, y que no se lograba entender, que era la reunión del gobernador de la provincia con la CGT. Que la CGT, de repente, tuvo una reunión de tremenda envergadura cuando la CGT se permanente. No había ninguna necesidad de ir a una reunión con uno de los sectores, ningún sector mayoritario, un sector. La CGT podía esperar y después ver cómo se desataba ese proceso. Si total, todo va a morir a la CGT siempre. La estructura de la columna vertebral del movimiento y ellos lo saben. También hay esta participación en estos hechos. Si el desemboque, el plan B, pasa por ahí, las alternativas, el diálogo en términos estructurales con PNR, de este lado hay un eje claro que se llama que es el eje Cristina Massa. Un eje extraño, es un eje, pero seguramente por otras fuerzas que uno llega a analizar todavía, hay un encuentro que se va a dar, ¿no? Y en ese encuentro nosotros también, porque tenemos estrategias de conducta, fuimos participando hasta que señales, estoy subrayando un libro que hicimos y mamá lo está leyendo, venimos, nos vamos encontrando y nos encontramos en un lugar hace una semana, en un acto generoso. Primero pasamos por Espíritu Santo, después fuimos sabiendo que iba a haber miles de compañeros que iban a ser del lugar. Eran del lugar, no había extraños al lugar. Eran del lugar. ¿Por qué te das cuenta?
en una construcción que hay que ver si se repite, pero que a mí me parece muy interesante. El primer candidato a concejal es típica militante de la Cámara. Habla como la Cámara, se viste como la Cámara. Es un buen discurso. Pero el segundo se viste como puntero, habla como puntero, lo abraza como puntero y nadie lo conoce. Y todos lo aman cuando lo conocen. Nadie lo conoce. Nadie que nos pega ahí. Sí, nadie. Yo lo conocí porque en el programa de Corazón, un día antes, le dijo mi tío. Entonces le tiene bigote blanco y amarillo de fumar. Pero es entero. No tiene ni el ni la ropa, ni el vestido, ni el discurso, ni habla de brújula, ni hace ninguna cosa. Muy importante. Muy importante. Van a ser una extraordinaria elección. Porque convocaron al viejo peronismo. Todo lo que estaban al camino estaban lloriqueando, abrazando, volvieron a participar y lo vuelven a incorporar. Si se repite, es muy importante porque hay como una lógica de construcción distinta a la que está acostumbrada. No lo sabemos. Eso hay que caminarlo, hay que transitar. Sí es cierto que cuando pedimos los contactos para integrar el Frente Tierra del Fuego en Santa Fe, que es lo que tenemos personas jurídicas, los contactos que fueron trasladados pasó a los compañeros y inmediatamente fueron recibidos y aplaudidos y agradecidos, tanto en Santa Fe como en Tierra del Fuego. O sea, el principio de valores dice, acá estamos. Y cuando lo recibe. Con lo cual nos sentimos muy gratos por ello. Nos sentimos que hay un espacio que se empieza a bosquejar. Ahora, después de Hurlingham, viene No hay día que esta semana no se haya ocupado de nosotros. Esto, viernes, jueves. Y ahí vienen las decisiones personales. Que lo relevante, si son las ideas, si los dueños son el viento, los hombres no somos los relevantes. Entonces hay que medir con mucha precisión cómo ayudamos y cómo entendemos que tenemos que construir la nueva etapa que se abrió y hacer lo que pasamos. Ellos están preocupados, las encuestas ya empiezan a decir que el peronismo va a ganar. No, porque el Tucumán no, bueno, Dara se está quejando, ya va a ser el mismo frente. No, porque Catamarca, que son todos no sé qué, y ahora resulta que Catamarca. Se van armando los frentes, y el Santa Fe también se va a poner el frente. Se está dando el peronismo, y tácticamente esto de los gobernadores que se armó lo perjudica a Milei, no a nosotros. Eran los votos que ponen. Yo hice un análisis estratégico. Cuidado, para lo táctico. Nosotros, por eso yo hice declaración electoral. Bien, son votos que él no va a tener. Lo cual esto alimenta que nosotros vamos a hacer una extraordinaria elección. La etapa que viene es la de prepararse para un buen gobierno. Y un buen gobierno se hace con doctrina y buenos funcionarios. Doctrina y malos funcionarios, estamos complicados. Buenos funcionarios sin doctrina, estamos complicados. Eso es la regla, no, lo importante es la gestión. Bueno, ponernos acá las retenciones, pero nos haga bien, es lo mismo, te digo. La doctrina, a la dirección, si tenemos malos funcionarios, vamos a hacer mal el trabajo,
Y si solamente tenemos unos funcionarios sin saber para dónde vamos, tenemos lío. Entonces, la etapa que viene es una etapa de gobernanza, donde el periodismo tiene que hacer un buen gobierno. Y nosotros, digo en particular, si valores, tiene buen gobierno, tiene potenciales buenos funcionarios para el conjunto. El problema es que si repetimos la estrategia del movimiento Evita, que cada funcionario que uno pone en lugar parece que para acumular poder propio de la estructura o de la secta, estamos en un lío. Porque entonces eso se evita, y al final te juntás todos los enemigos de todos los lugares, porque lo único que hacen es juntar, bueno, nosotros somos. Ahora, eso se expresa también en la conducción, porque esto, idea para abajo, va a haber oficinas donde uno decide estar, ya no del lado de afuera tirando piedra, sino del lado de adentro tomando decisiones, donde obviamente es una oficina que tiene sillas acostadas, porque tiene, no sé, van a estar lo que vamos a estar, o vamos a estar lo que vamos a estar, y uno tiene que tener la humildad ahí de demostrar que trabaja para el conjunto. No hay una acumulación desde lo individual, en lo personal o en un colectivo chico. Que me sirve que mi día sea una de las condiciones de capital si me juntan únicamente para mí. Todo lo que digo, igual. Bien. Hay un problema muy serio esto, cuando uno va encontrando los mínimos comunes denominadores y se produce el trasvasamiento generacional y empieza a pensar en lo difícil que es hacer un país y en lo difícil que es gobernar. Son momentos bien distintos. Cuando teníamos que tener el piloto prendido, éramos kamikazes, íbamos a pasar el desierto y la llama ya está, ya las elecciones ya dicen que el peronismo está ganando, que acá, que allá, y esto se está cayendo. Y viene el peronismo en un debate muy importante sobre el plan de gobierno, porque no es que yo puedo decir, no, conduciendo al capital no es una de las alternativas que está vigente también en él. Bueno, no puedo decir, no estoy de acuerdo con eso. Pero cuidado, cosas de las que dices son importantes, las tenemos que incorporar, hace parte de los mínimos comunes denominadores, los tenemos que firmar, y entonces ya no es así de fácil, es incorporando las conceptualizaciones de los demás, como ellos incorporan las nuestras. Y es un ejercicio muy difícil. En un peronismo que se está organizando también de manera movimentista, porque la organización popular es el movimiento, no es el partido. Buena acción. Digo que es importante para organizar. El peronismo tiene que organizarse como movimiento si no vamos a tener el poder necesario para implementar las decisiones. Entre las decisiones que tenemos que tomar, por primera vez al menos que yo lo escucho, muchísimas décadas, la sociedad rural lo todos se ocuparon del discurso de Pino en vez de decir que estaba bien que era 3 veces habló de mismo. Y hoy en el reportaje, es extenso, que suele hacer Clarín, se lo hace aquí. Y le pregunta si se va a dedicar a la política. ¿Y cuál es su sueño? Trabajar por el bien común. Se lo dijo 3 veces, estando Milei ahí. El artículo, si sabe, es la economía del bien común. Porque el oído, así como el músico sabe cuando la nota sale, suena mal, está desafinada, el oído de un dirigente de esa envergadura hablando del bien común sorprende. Claro, quizás se está
reordenando esto de una manera donde también tenemos. Porque hablar del bien común nos identifica en un lenguaje. En todo caso, el objetivo es el mismo, los instrumentos son distintos. Es una discusión de segundo orden. Nosotros decimos de arrendamiento, subir las retenciones para el bien común y él dice no, hay que sacar las retenciones para que reine el bien común. Bueno, vamos a discutirlo técnicamente. O sea, es una discusión de segundo orden. No son las discusiones que yo tuve con ellos cuando venían a mi despacho. Ustedes tienen razón, está bien lo que dicen, es comprensible, pero yo soy natural y tengo que hacer. Más de una reunión. Ya ahí hay alternativa. La contradicción se transforma en antagónica. Mientras que si es instrumento, eso significa que uno de los dos tiene que desaparecer. La palabra es horrible, no hay alternativa en términos. Cuando tenemos el mismo objetivo y la discusión es instrumental, es más fácil. De alguna manera empezamos a encontrar la posibilidad de la salida o el medio que por ahí avanzamos. Esta es la etapa que sigue. Es la etapa de que el peronismo prepare sus mejores cuadros para el gobierno. 2003 se hizo con lo que había. Por eso cuento muchas veces que había más cargos que funcionan. Con lo que había. ¿Bien? No decía que poeta, que sabían los muchachos, con lo que había. Se forma, y le digo Duarte, pero en 2003 con lo que había. Ya Cristina, en el 2007 ya, y en el 2011 va decidiendo sobre los cuadros, tomaron las decisiones que se tomaron. En el 2019 es un mamarracho, y ahora pedimos en el próximo gobierno, con principios y valores, habiendo estructurado un plan de gobierno con 1.300 compañeros, que los que participaron ahí están en condiciones de tener una visión general y saber. Y hay una red que no hemos encontrado, que tenemos los teléfonos, que hay una estructura de mando, más o menos, que interesante el aporte que hemos hecho, y por eso tanto lío como si una red tenemos que sentir eso, las satisfacciones de los primeros que vos dijiste que sacaste un curso y te pongo a en esta etapa, los mínimos comunes denominadores que encontremos con los compañeros es lo que genera la potencia. En el Senado, en Berizo, en Quilmes, San Nicolás, la provincia, ese es el camino que se inicia, sin preocuparnos en demasía de los lugares que va a tener cada uno, porque eso a veces tiene que ver con muchas cosas que uno no maneja. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro lugar y para dónde vamos a transitar. Digo, ha sido una agrupación que empezó con poquito y hoy está en todo el país, muy contento, al margen de que tengan mucho. Nos tenemos que preparar para la acción de gobierno. Acción de gobierno donde cuando uno participa, no es que el que está al lado es un compañero que transitó por uno el día, entonces tenemos que ir. Muchachos, es al revés. Nos vamos encontrando con compañeros con los cuales la comunidad de ideas la tenemos en los mínimos comunes, no en los máximos. ¿Se entiende? Y hay que también prepararse para eso. Porque hay muchos compañeros de nuestra fuerza, muchos que están en condiciones de conducir los destinos de la patria. Una cosa es pintar las paredes y otra cosa es conducir la empresa en el directorio y a los saneamientos de los años. Y los tenemos. Son compañeros de calidad que
responsabilidad que, como son buena gente, tomen decisiones para todo. Para eso hay que prepararse. No significa que va a pasar, porque todavía hay muchos. Y si no, el 16 había Ucrania, pero era evidente que si había entrado en Ucrania, usted como no iba. Ucrania fue del 14. Si el Papa en el 13 hablaba de la tercera guerra mundial de cuotas, de que iba. Estaba hablando, el Papa en el 13 hablaba. Y en el 11 o en el 10 hablábamos en el peronismo de la capital. El peronismo de la capital, en el 10 o en el 11 hablábamos de la tercera guerra mundial. En cuotas, que no iba a ser un combate de armamento nuclear, que iba a ser un combate por el trabajo. Estos debates los teníamos en el peronismo de la capital y los teníamos en el gobierno. No es que esto se va. Esto que ustedes han incorporado va a estar en el debate de la gestión diaria. Bueno, hay que acostumbrarse a que esto va a pasar. Van a empezar a suceder cosas donde hay que tener claro que incluso en los primeros armados de gobierno no necesariamente son los últimos, porque a veces el que conduce tiene que resolver otros temas. Hay que prepararse, hay que tener la cabeza preparada para eso. Y eso se estudia. Escribirla. No es solo teoría. Mucha teoría. Es lo que acabamos de hacer en el libro. Es extraordinario un libro de economía sobre la década ganada. El consejo es aprovechen que el libro todavía está vivo, para ir a preguntarle por qué le dieron el Ministerio de Planificación si la economía la seguía haciendo la Valle, que era el ministro de Economía de Eduardo. Y continuó el mismo esquema en la macroeconomía. Entramos en la economía desde lo particular, de comunicaciones, de minería, de industria, de obras públicas, de energía. En esa cabeza se entró, pero interesante, pero no van a hablar. Bueno, es solo teoría. Aprovechemos cuando todavía hicieron algo de eso, están vivos para ver cómo fue aquella práctica. Pues vamos a leer el libro de Julio, de paso el libro de Salvaje, y algo de lo que está pasando tiene que ver con eso. Pero ahora vamos a llegar mucho más preparados. Aquel momento fue un junte de perros callejeros. Ahora estamos llegando con estructuras que hace años están transitando en la vida común. Han construido un hecho extraordinario. Alguien va a tener que escribir la historia del libro para que los pibes, cuando esto también ya sea viejitos, van a decir, una vez hicimos una agrupación, le pusimos porque el Papa había hablado del libro y que dijimos que quede de cómo se va construyendo la organización popular. Lío es un ejemplo de organización popular, que es la base del poder, que es el poder, la capacidad de tomar decisiones e implementar. Lío es la base de la organización popular. Ahora pretendemos que estén en las oficinas, del lado de adentro. Un grito de corazón, pero ahora cansa del pueblo, combatiendo al camino, pero
Princípios sociales que han establecido el pueblo eterno mío. Estaremos la razón, viva, pero, y se haya seguido, que se trabaje sin cesar.